Bendito sea nuestro grande Padre Dios, que por su infinita misericordia me permite volver a estar con vosotros en este lindo y glorioso día, que nos permite a nosotros cada día estar en su presencia, estar en su bendito altar, escudriñando, indagando, llenándonos de su bendita y santa palabra, que es el bendito y santo Espíritu. Amados hermanos, gracia y paz reciban de Dios y de nuestro Padre Jesucristo por el Espíritu Santo, que enviado desde el cielo vino para tomar el control total de todo nuestro ser. Donde quiera que tú estés, mi hermano, la paz se consigue en medio de su palabra, estudiándola y escudriñándola, porque ella es la que nos da la sabiduría, nos da la vida y nos da ese poder glorioso para poder estar delante de la presencia del bendito que vive por los siglos de los siglos, Jesús de Nazaret. Mis hermanos, quiero compartirles una grande porción, y a estas alturas lo voy a hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Y este tema, para la bendita y santa gloria de Dios, se llamará Los elegidos por el Espíritu Santo de Dios. Y dice elección de 7 diáconos. Y leo para ustedes. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de la sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aleluya. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bendita su palabra por siempre. Los llamados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios llama a muchas personas. De antemano, Jesucristo mismo lo había predicho y dijo: muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Y esta bendita porción me enseña a mí, mi hermano y mi hermana, que hoy día las iglesias están llenas de llamados, pero hay muy poquitos escogidos por el bendito y santo Espíritu de Dios. Por eso, mi hermano, si vamos a la Escritura,
nos damos cuenta que la mayoría de las iglesias están totalmente perdidas en la carnalidad, porque el bendito y santo Espíritu no opera allí. Y nos damos cuenta que en estas grandes multitudes son muy pocos los que se ocupan de la palabra. Encontramos aquí que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos era una potencia. Acuérdese que el pueblo de los hebreos cayó en manos de Grecia antiguamente. Y los griegos nunca se tragaron a los hebreos. Y aquí cuenta la escritura que la cantidad de viudas que habían quedado de los asesinatos tan impresionantes que hacían los griegos a los judíos eran muchísimos. Eran muchas las mujeres. Entonces crecían los comedores que hacían para alimentar a las viudas, porque aquí hay que entender de que la ofrenda que pedían esta gente no era para ellos, no era para comprar camellos, ni tampoco caballos, ni tampoco ganado, ni para hacer mercadería con la ofrenda que llegaban a estas iglesias, porque las iglesias eran en las casas, sino que ellos con esta plata lo que hacían era comedores para darle de comer a los huérfanos y a las viudas que quedaban de las masacres tan impresionantes de los griegos, de los asirios, de Roma. Y dice que eran muchos las multitudes que no alcanzaban a atender las viudas que quedaban, porque eran muchísimas las viudas, porque las masacres eran impresionantes. Y dice, y no alcanzaban a repartir la distribución diaria, o sea, para repartir de pronto el desayuno, almuerzo, comida y la cena, o la merienda que se llama, y entonces no alcanzaba el personal, y entonces los griegos murmuraban siempre estaban echando la culpa a los hebreos, porque eso hace Satanás. Satanás mata a la gente y se hace la víctima. Aquí vemos que ellos hacían estas masacres, pero había un problema. No reconocían que todas estas vidas quedaban por culpa de ellos, porque peleaban era por religión. Siempre la guerra ha sido por religión. La religión, eso es un cáncer impresionante, una lepra impresionante que ha usado Satanás para poder cometer en sí los atropellos, las persecuciones, el odio, implementar la guerra e implementar los secuestros masivos, las retenciones, y así puedes llevar a cabo el plan de Satanás, ser un asesino en serie. ¿Qué hicieron los 12 discípulos? Convocaron a una reunión. Aquí no dice que convocaron a una maratónica. Tampoco cuenta la escritura que dijeron, convocaron a unos pactos. Venga y pacte con Dios. Ni tampoco dijeron, traigan los diezmos a la bolí para que haya alimento en la casa.
como dijo Malaquías, ellos no dijeron estas cosas. Ellos dicen que convocaron a una reunión y cogieron a los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Mi hermano, el que es verdaderamente escogido por el Espíritu Santo de Dios nunca va a abandonar la santa y bendita y preciosa y gustosa palabra de Dios. Jamás. Por ir a hacer trabajo material. Y dice, ellos reclamaron esto: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cómo iban a cambiar? Es que el que es verdaderamente llamado de Dios, él no baja la palabra de Dios por ir a servir a las mesas, y en este caso era atender las viudas que habían dejado las guerras, las persecuciones de Roma, de Grecia y de todos aquellos enemigos de Jesús, de la iglesia. Entonces dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, primero, de buen testimonio, y segundo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. ¿Tú sabes para qué Dios te llamó? ¿Tú has podido comprender el llamado de Dios? Tú en tu corazón y en tu mente te has sentado a orarle al Señor y a decirle: Señor, ¿para qué me llamaste? Como cuando el padre manda a llamar a uno de sus hijos y que vive lejos, quizás retirado, y lo manda a llamar, uno va con temor: ¿para qué me llamaría mi papá? Tú te has puesto a observar y has observado dentro de tu corazón y has orado y le has dicho: Señor, ¿para qué me llamaste? Tú estás atento al mandado o al mandato de tu Padre Celestial. Dios te ha llamado a ti, a una iglesia, a sentarte. Tienes 40, 50 años de estar calentando una banca en una iglesia y no te ha comido ni siquiera a lavar los baños, siquiera a organizar el salón de reunión, a limpiar una silla, o a saludar a los hermanos que llegan a la iglesia. Tú estás esperando que Dios te coloca cargas, que te mande a trabajar. Tú no has entendido el llamado de Dios. Pues estos hombres que vemos acá, dice, mire lo que les dijeron: busque a estos hombres. Les dice el Espíritu Santo a los apóstoles: búsquenlos. Eso sí, que tengan buen testimonio. Pero ¿cuál será el buen testimonio de un ser humano? El buen testimonio es una persona irreprensible delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que estos varones, estos diáconos, dice que no debían de ser pendencieros ni codiciosos de ganancias deshonestas, casados con una sola mujer, no con 20 o 30, que sean ornamentosos, quiere decir que se vistan prudentemente, decentemente, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción. Porque si no pueden gobernar la casa, ¿cómo van a gobernar la casa de Dios?
Hoy día colocan a cualquier rockero, es que a servir a la mesa. Colocan a cualquier pandillero a servir a la mesa. Cualquier político, con tal de que tenga un título, ingeniero, cura, que sea una persona de la alta sociedad. Pero el Espíritu Santo no lo ha llamado. Lo colocan los hombres, pero el Espíritu Santo no lo ha llamado. Porque el requisito es que gobierne bien su casa. Segundo, que tenga un buen testimonio, que lo que pida prestado lo pague, que pague sus deudas, que a nadie le deba nada, sino solamente el amor. Eso dice la palabra. Y otro requisito, ser lleno de la Escritura. Personas que pasaban días, noches enteras, vigilias enteras, ayunos enteros, comiendo la Escritura, no viendo televisión, ni películas, ni novelas, ni llenándose de mundo. Ellos no comían el plato del rey de las tinieblas, o sea, comiendo del mundo. No, pasaban los días enteros en la palabra, indagando, investigando, y por eso tenían grande elocuencia y conocimiento profundo de la palabra de Dios, de manera que se sabían casi el Antiguo Testamento de memoria. Lo sabían leer, lo sabían predicar y lo sabían transmitir a las personas que no conocían y no tenían el conocimiento. Y dice el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los 12 discípulos se quedan ¿en qué? Orando y comiendo Escritura para no dejar en vano la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la bendita y santa palabra de Dios debe ser el espejo, debe ser los ojos nuestros para todo. Y ellos se quedan comiendo palabra de Dios y orando. Es como los falsos, que se van a pasear. El pastor tiene unas vacaciones y se fue para las Islas Malvinas. Y que sale de vacaciones. No, los pastores carnales, terrenales, salen a vacaciones, se mantienen en vacaciones y salen a vacaciones, que no trabajan, lo pasan comiendo, durmiendo, engordándose de la carne de este mundo. Pero los varones verdaderos permanecen en la doctrina, en la palabra, indagando, comiendo la Escritura, porque es el único pan que come una oveja llamada por el bendito y santo Espíritu de Dios. Pero dice el 5, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón, lleno de fe. Primeramente estaba lleno de fe y del Espíritu Santo de Dios. Saque la cabeza. Llamaron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, y a Parmenas y a Nicolás, esta gente que eran de la iglesia que había en Antioquía. Tampoco dice, eran prosélitos de Antioquía, o sea que esta gente estaban allí, pertenecían a estas iglesias. ¿Qué hicieron los 12 apóstoles llenos del bendito y santo Espíritu de Dios? Dice en el 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y sabe, cuando una persona le impone las manos a otro, tiene que verse un ministerio poderoso y glorioso. ¿Y sabe cuál es? Mire lo que hace, el resultado está en el 7. Si yo oro por una persona, la persona no se puede morir, la persona tiene que vivir, y para poder vivir tiene que comer, y para uno poder darse cuenta de que el Espíritu Santo está con uno y lo está respaldando, tiene algo, y este resultado se lo voy a dar a ustedes. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo y ora por alguien, no muere, al contrario, vive. ¿Por qué? Porque es como un purgante.
le abre el apetito, la gana de comer escritura, la gana de investigar, de indagar, de estar siempre en el camino y en los negocios con el Señor, bendito Rey de los Reyes. Esa persona no muere, esa persona tiene que vivir, porque el Espíritu Santo de Dios viene a traer vida, no muerte. Y esa persona tiene que prosperar tremendamente. ¿Y cómo va a prosperar? En el conocimiento profundo de la bendita y santa palabra de Dios. Porque Jesucristo colocó el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es para que cuando oremos por una persona viva, que coma escritura y que siempre esté allí dispuesta al servicio y atento al llamado glorioso de Dios. Mi hermano, si a usted no le ha pasado esto, déjeme decirte que usted está muerto. Pero yo siempre oro por las personas, como hacían los apóstoles, para que la palabra de Dios crezca. ¿En dónde? En la persona encargada de ministrarla. Que el Espíritu Santo le dé ese conocimiento glorioso y profundo de la santa palabra. Porque eso es lo que me muestra aquí la Escritura que el Espíritu Santo da. Y dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuáles sacerdotes? Los sacerdotes romanos y griegos. Los sacerdotes paganos se convertían a la bendita y santa palabra de Dios. Dejan de estar adorando a falsos dioses. Pero hubo un problema. Cuando usted es llamado por Dios, usted va resuelto a dar la vida por el Señor. Y se te va a crecer los problemas. Porque mire lo que dice en el 8. Arresto de Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. ¿Cómo? El conocimiento profundo de la bendita y santa palabra de Dios y el mero hecho de usted sentirse lleno de palabra, lleno del Espíritu Santo, se va a acarrear a muchos enemigos religiosos que no conocen la bendita palabra de Dios. ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo llama a Esteban? Lo llama para que contendiera con todos los falsos, como los que hay hoy día. La multitud de falsos pastores puestos por hombre y no llamados por el Espíritu Santo de Dios. Y que así mencionen a Jesucristo, mencionen a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. No lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Porque ellos están despegados de las riquezas. Primeramente quebrantaron el bendito y santo mandamiento de Dios, que dice que el llamado por el Espíritu Santo no se debe ser avaro. Y lo primero que ellos muestran es la avaricia, el amor al Dios de este mundo, al Dios mamón, al Dios dinero. Segundo, que tuviera a los hijos con sujeción. Y tercero, que no fuera dado al vino. Y muéstreme cualquiera de los falsos, que hay muchos de ellos que se emborrachan y meten hasta droga, perica y todas esas cosas que bazuca y cocaína, son drogaditos. Y no solamente eso, sino que también muchos de ellos son homosexuales, y las esposas que se dicen ser profetas y pastoras son lesbianas. Pregúntese usted, ¿dónde está esto en la Biblia? Estos enemigos que se le levantan a Esteban lo llevaron, ¿por qué? Porque mire lo que dice allí. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Aleluya. Es que cuando yo estoy lleno de la palabra, estoy lleno del Espíritu Santo, y nadie puede rebatir la palabra que sale en el Espíritu y el conocimiento profundo que tiene la bendita y santa palabra de Dios.
A mí por ahí me dijeron que a mí me iban a llamar a preguntarme cosas de la palabra de Dios. Yo creo que hasta el momento no ha aparecido el primero. No lo digo por orgullo, no lo digo por nada, porque estoy dispuesto a responder todo conforme a la Santa Escritura de Dios. No porque conozca mucha la palabra, sino porque como tengo hambre de ella, todos los días indago en ella. Y me siento capacitado de que si yo no sé la respuesta en el momento, la puedo dar después, porque todo no lo sé de memoria. Pero me gusta estar en la palabra, sí, es verdad. Y pobre Esteban aquí le tocó pagar el precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar por ser lleno del Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo de Dios? Hasta la muerte misma. El 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Cuando no hubo un falso profeta, un falso pastor, un falso maestro, un falso apóstol, una falsa profetisa, no puede debatir con uno contra la palabra, entonces se van a ir a hablar mal y a decir que uno está ya levantando falsos. Jesucristo se lo había dicho, en Mateo capítulo 5, el capítulo 5 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros, gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Aleluya. Conocimiento de la palabra trae problemas, no va a traer paz, no, la paz nunca lo va a haber. Nunca va a haber paz en una nación mientras todas las naciones sean idólatras y adoren a Satanás y a sus dioses, a sus demonios. Jamás. No lo esperes. Por eso te lo recomiendo y te lo digo en el amor del Señor. Y por el Espíritu Santo te lo digo, porque la palabra de Dios: buscarán la paz y no la hallarán. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Para todos aquellos que están creyendo en la paz, que está hablando santos, mi hermano, te lo tengo que decir, en el amor del Señor Jesucristo, lo que viene es destrucción, lo que viene es guerra, lo que viene es derramamiento de sangre. Porque si usted no lo sabía, el presidente actual es un satánico hijo del mismo diablo, no le importa matar al que sea. Ahí vemos todas las revueltas que se han visto en estos días, y toda revuelta es por culpa de la mala administración que él tiene, porque como es un hijo del diablo, está ciego, es bruto, es insolente, orgulloso, vanidoso, no le importan el pueblo. Parecen los falsos profetas de hoy día, o los falsos pastores, no les importa la iglesia, ellos no les importan las almas, ellos lo único que les importa es el dinero. Para que no te ilusiones. Qué tristeza te lo tengo que decir. El 13 dice, pagaron quien sobornara y hablara mentiras, que lo habían oído hablar, como no lo pudieron coger en la escritura, entonces dijeron, habló mal de Moisés, y habló mal, y dice, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mentirosos, porque si él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cómo hablar mal de Dios? Si Dios es Espíritu, pero sí estaba hablando mal del Dios de ellos, y los estaba atropellando con la verdad. Y cuando usted tiene conocimiento profundo de la bendita y santa palabra, usted se está metiendo en problemas, porque el conocimiento profundo de la bendita y santa palabra de Dios te da un conocimiento tan profundo que te lleva a arrinconar a Satanás. Y ahora lo que se ve arrinconado, que le están diciendo la verdad en la cara, ahí no le queda más sino mándate a matar, o él mismo te mata, porque él es asesino en serie. Dice el 12: y se volvieron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret
destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio fijaron los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mi hermano, mi hermana, usted que está en una iglesia esperando que Dios le use, si usted es escogido de Dios, Dios ya te está usando. Porque Dios llama a muchos, pero muchos de los que llaman no quieren leer, no quieren escudriñar y no resisten la bendita y santa palabra de Dios. Entonces tienen que salir. Las verdaderas iglesias donde se predica la bendita y sana doctrina de Dios, donde es pura, donde es sin levadura, sin mentiras, sin hipocresía, sin falsedad, sin sombra de oscuridad, sino blanca, pura y transparente, duele. Y como duele, le enrostra. La verdad le saca el pecado a la persona en la cara, lo enrostra, lo juzga, lo crucifica, lo quiere crucificar. Pero él, tras dejarse crucificar por la bendita y santa palabra de Dios, ¿qué hace? Sale huyendo. Y por eso las iglesias verdaderas, donde están las iglesias verdaderas, donde están los 12 apóstoles, eran muy poquiticos los que resistían la bendita y santa palabra de Dios. Porque no era por la carne, era por el Espíritu. El Espíritu es el que todo lo sabe, todo lo conoce. El Espíritu Santo de Dios, Dios lo envió lo envía a tu corazón, porque Él es el que da testimonio ante Dios. Él es el que glorifica a Dios. Él es el que tiene que convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no han creído, no le creyeron a Jesús, menos le van a creer al Espíritu Santo de Dios. Si los falsos no le creyeron a Jesús cuando lo vieron en carne, menos le van a creer al Espíritu Santo de Dios, que ya no lo pueden ver hoy día. El Espíritu Santo no se puede ver porque Dios es Espíritu. Solamente se puede sentir, que es otra cosa. Por eso hay hermanos que no sienten el Espíritu Santo de Dios. Van a una iglesia, pero son los mismos religiosos. Usted los ve, son religiosos. Antes, cuando viene una persona quebrantada por el Espíritu Santo de Dios, o la ven gozosa en el Espíritu, o la ven que está levantándose en un ministerio glorioso, comienzan a juzgarlo. ¿Por qué? Porque son carnales, porque el Dios que ellos procesan con su boca y con su corazón, créenme, se los tengo que decir, no lo tienen vivo. Está ahí entre la vida y la muerte, está en estado de coma. Una persona cuando está en estado de coma ni está viva ni está muerta. Qué triste tenerlo que decir, el Dios está así. Pero cuando Dios en un corazón está vivo, no lo deja en paz. Con el Espíritu Santo de Dios, usted quiere estar al lado de Él a todo momento, en cada lugar. A Esteban, ser lleno del Espíritu Santo le costó la propia vida. Cuando lo llamaron, cuando lo escogieron, desde que lo escogieron y lo enviaron, se metió en camisas de 11 varas, como dice en el Nuevo, y vuelvo y se lo leo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene. Mire, dos congregaciones, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputando con él. Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, en contra de Esteban. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú estás dispuesto a dar la vida por Jesucristo de Nazaret. Y está dispuesto a resistir lo que se venga encima. Porque ya usted no es que vive, el que vive es Dios en usted, mi hermano. Por eso déjame decirte una cosa. Usted que fue elegido por hombre, con títulos, pero no ha sufrido nada por la causa de Jesucristo, déjeme decir que usted está muy mal.
Porque lo que Dios dejó al ser humano como una convicción profunda para uno darse de cuenta de que Dios está de mi lado, es que la mayoría de las personas que no tienen al Espíritu Santo de Dios se van en contra tuya. Y esto se puede hacer, esta guerra puede comenzar en el trabajo, en tu propio hogar o en el sitio de reunión. Satanás puede levantar falsos hermanos. En el trabajo se puede levantar cualquier falso compañero. Y en la casa puede ser tus hijos o tu esposa o tu suegra o tu suegro, cualquiera de tu casa. Pero el verdadero llamado de Dios resiste y pasa. Pero el falso sale huyendo. Sale huyendo. Por eso usted ve a hermanitos sin cruz. No están moldeados porque no se dejan moldear. Jesús me enseña a mí. Jesús, cuando lo fueron a crucificar, Él no salió huyendo. ¿Sabe qué hizo Él? Antes se acostó en la cruz, para que los otros no tuvieran demasiado carga, no tuvieran que hacer mucha fuerza con Él. Pero Él se entregó voluntariamente. Él no huyó. Y hay muchos que usan defensas. Que el hermanito dijo esto, espérese y verá, yo arremeto contra él. Estos que se levantaron en contra de Esteban, ¿sabe por qué se levantaron? Porque no podían, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aleluya. Muchos no te van a resistir. A muchos vas a confrontar. Quizá esta palabra estará confrontando y va a confrontar a muchos. Puede ser de los mismos compañeros míos de la reunión. Quizás puede ser de muchos lugares. Pero déjame decirte que los verdaderos hijos de Dios, llamados por el Espíritu Santo de Dios, no van a servir a Dios por intereses personales, sino por amor, dispuestos hasta dar su propia vida por la causa de Jesucristo. Jesús dijo, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, y muchos han tropezado con Cristo. Muchos. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque muchos salieron de las iglesias en rebeldía, no aguantaron la prueba. Muchas personas han tenido que salir volando. ¿Y sabes algo? Dios me enseña a mí a resistir. Él dijo, porque la obra de cada uno es probada por el fuego. Dios te llama con amor, pero Dios te examina el corazón, porque Él es fuego consumidor. Y la obra de cada cual es probada por el fuego. ¿Por el cual fuego? Por el fuego de Dios, el fuego del Espíritu. Si es de madera se quema, y si es de paja también. Pero si es de bronce, de plata o de oro, tiene que pasar. ¿En cuál de esas obras estás tú? Esteban pasó porque la obra de él era de oro. Porque el Espíritu Santo que moraba en Esteban lo llevó hasta la muerte y él no huyó. Pero ¿por qué mataron a Esteban? Porque le levantaron falsos. Como dice en el 13, en el capítulo 6, verso 13, dice, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Nunca había dicho Esteban estas cosas. Solamente fueron puras mentiras que Satanás usó, que Satanás es mentiroso, Satanás es falso, Satanás es el ladrón, asesino y mentiroso. Jesús lo dijo muy claro y Juan lo escribió en San Juan, capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene y no para matar,
hurtar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y le agregaron en el 14, pues hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y era una verdad. Jesús se lo había predicho. No quedará piedra sobre piedra en Jerusalén, en ese templo en Jerusalén, que no haya de ser derribada. Y ese fue el problema. A ellos no les gustó mucho porque muy claro les habían dicho, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Imagínese usted. Y eso le duele mucho a los religiosos porque la mayoría de los falsos están construyendo templos, que el templo para 4.000, para 1 millón, para 3 millones de personas. ¿Quién dijo que Dios existe allí? Se llena unos multicentros de estos, se llenan de gente, pero lo que llevan son puros payasos allí. No saben ni siquiera orar y cuando salen es que a compartir la palabra no hablan sino barbaridades, chistes como los de Cantinflas, como un sábado felices allí y no se les ve palabra de Dios, y si acaso la predican torcida, herejes, falsos, mentirosos. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios construyó un templo aquí en la tierra y ese templo se llama Jesucristo de Nazaret. En él habitaba la plenitud de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y Dios a usted y a mí nos ha llamado para que seamos templos. Y para que seamos adoración, alabanza y que seamos sacerdotes dispuestos a servir a Dios de día y de noche. Llueva, truene, relampaguee, lo que sea, mi hermano. El verdadero sacerdote no sirve a Dios por intereses materiales. Sirve a Dios porque le ama, porque el Espíritu Santo coloca ese sentir en el corazón de orar, de ayunar, de vigilar, de pagar un precio profundo por su familia, por las personas que usted quiere ver salvas allí también. La voluntad de Dios es que todo el mundo se arrepiente, y la voluntad mía es que las personas conocieran lo que yo siento en la presencia de Dios. Pero son muy poquitas. La gente no quiere leer, la gente no quiere estudiar, la gente no quiere, lo único que quieren hacer es estar en el mundo, en medio de licor, drogas, en medio de las mujeres, comiendo el plato de Faraón. Todos los días se alimentan de él. Así no pueden crecer. La Biblia dice, no puedes amar a dos señores. No puedes estar con un pie en la iglesia y con el otro los sábados, viernes en la noche o sábado a cualquier hora, con otro pie en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo vomita de su boca. A mí me enseña que los 12 apóstoles permanecían en ayuno y en vigilia, en la palabra y orando por el pueblo, para que la palabra de Dios crezca y sea glorificada en toda parte. Tú estás haciendo así. Tú oras para que Dios le dé la palabra a los verdaderos, no a los falsos. Los falsos la despreciaron. Los falsos van por el dinero, por el Dios dinero. Lo más triste es que blasfeman contra el Espíritu Santo y esa blasfemia les va a salir muy caro, porque tú en la Escritura le hacen decir a la Escritura lo que Dios no dijo. ¿Sí te das cuenta? Cogen la palabra y la torturan, como cuando un guerrillero o un paraco coge a un enemigo y lo torturan hasta que lo haga hablar lo que ellos quieren saber. Y así están los falsos de hoy, cogiendo la palabra de Dios y haciéndole hablar lo que no dice. Tendrán que dar muchas cuentas al bendito que vive por los siglos cuando Dios los llame a cuentas. ¿Eres tú un torturador?
¿Estás haciendo planes como los enemigos de Esteban aquí? Los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia y los de Asia, que son 4 setas que habían en contra de Esteban, como las setas que vemos hoy día. Se estás inventando como no pueden confrontarlo uno con la Biblia. Estás inventando, mi hermano. Si tú estás allí, arrepiéntete. Y créame, tenerle que decir, en el bendito y santo nombre de Jesús, medita bien sobre este mensaje. Te lo dejo en el bendito y santo nombre de Jesús, para que tú examines tu corazón. Gracias, Padre, por este mensaje que me has regalado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tuya es tu palabra. Me disfruto y me deleito en ella por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Jesús.